Tras su partida de Deep Purple en noviembre de 1993, Ritchie Blackmore intentaría formar una nueva banda durante los primeros meses de 1994. Las intenciones de Ritchie Blackmore sería bautizar a esta banda como Rainbow Moon, pero la presión de la compañía discográfica BMG lo obligaría a reutilizar el nombre de Rainbow. La banda incluiría al cantante escocés Dougie White y a los músicos norteamericanos Paul Morris en teclados, John O'Reilly en batería y el bajista Rob DiMartino, quien luego sería reemplazado por el bajista y cantante Greg Smith. Esta banda también incluiría a su esposa, la vocalista Candice Knight, en coros. Ritchie Blackmore comenzaría a componer el nuevo material junto al vocalista Dougie White y la banda comenzaría a ensayar en Estados Unidos durante agosto de 1994. A partir de enero de 1995, este renovado Rainbow comenzaría a grabar un nuevo álbum en diferentes estudios de Nueva York, junto al productor Pat Regan. El 21 de agosto de 1995 se editaría el nuevo y esperado álbum de Rainbow, titulado Stranger in a Soul, el cual sería editado por el sello RCA BMG. Lamentablemente, este álbum solo llegaría al puesto número 102 en el Reino Unido y sin ninguna relevancia en los rankings de Estados Unidos. Sin embargo, este álbum llegaría al puesto número 7 en Japón, al puesto número 8 en Suecia y al puesto número 38 en Alemania. El álbum comenzaría con la enérgica Wolf to the Moon, siendo una excelente muestra de la gran calidad del nuevo material. El álbum sería bien recibido por el público de Ritchie Blackmore, aunque no gozaría del éxito y la popularidad de otras épocas, principalmente debido al auge de la música grunge. La canción Cold Hearted Woman destacaría por su pesado riff y mostraría a un Ritchie Blackmore mucho más motivado que en sus últimos años junto a Deep Purple. Uno de los grandes momentos de este álbum sería la canción Hunting Humans, destacándose la labor de un inspiradísimo Ritchie Blackmore. El álbum incluiría una renovada versión de Still I'm Sad, la cual, recordemos, era un cover de la banda The Yardbirds, que había sido incluido en el álbum Ritchie Blackmore's Rainbow de 1975. Otra joya insuperable de este álbum sería la estupenda Ariel, canción cargada de misticismo y oscuridad, con un gran desempeño de su vocalista Dougie White. Otro momento espectacular de este álbum sería la épica Black Masquerade, con un gran trabajo del tecladista Paul Morris. Sin dudas, la frutilla de este álbum sería la contundente y dramática Hall of the Mountain King, canción adaptada a la melodía original de la obra Peer Gynt del compositor noruego Edvard Grieg. La labor del resto de la banda sería de una ajustada sincronización, demostrando gran capacidad interpretativa para con un artista de primer nivel como Ritchie Blackmore. El material de este álbum que había estado elaborando Ritchie Blackmore sería de gran calidad, destacándose un sonido mucho más enérgico y contundente que no defraudaría a sus seguidores. La reedición de este álbum incluiría un bonus track titulado Emotional Crime. También cabe destacar la muy acertada elección del nuevo vocalista, cuyo registro vocal encajaría perfectamente con las nuevas ideas musicales de Ritchie Blackmore. En septiembre de 1995, este renovado Rainbow se prepararía para salir de gira, pero debido a una lesión, el baterista John O'Reilly sería reemplazado rápidamente por Chuck Burgi, quien, recordemos, había integrado la última época de Rainbow durante 1983 y 1984. Esta excelente formación de Rainbow debutaría en Helsinki, Finlandia, el 30 de septiembre de 1995 y continuaría una exitosa gira por varios países de Europa. La lista de temas para los shows en vivo incluiría canciones del nuevo álbum como To Live for Tears, Hunting Humans, Wolf to the Moon, Ariel, In the Hall of the Mountain King, Black Masquerade y la nueva versión de Still I'm Sad. De los clásicos de Rainbow se incluirían Spotlight Kid, la cual daría comienzo a todos los conciertos, sumándose a antiguos clásicos como Since You Begun, Bane of the Silver Mountain, Difficult to Cure, Long Live Rock and Roll, Stone Cold, The Temple of the King, Maybe Next Time y Street of Dreams. Además, se incluirían algunos clásicos de Deep Purple como Black Knight, Mistreated, Perfect Strangers y Burn. Esta gira culminaría el 24 de noviembre en el Hammersmith Apollo de Londres.
Del 11 al 23 de noviembre realizarían una exitosa gira de 9 conciertos por Japón. Algunos shows europeos serían grabados como un concierto en Estocolmo para la radio sueca y en Düsseldorf para la televisión alemana, el cual tiempo más tarde sería lanzado en DVD. Durante el año 1996, Rainbow comenzaría una nueva gira internacional, esta vez incluyendo por primera vez a Sudamérica, la cual tendría inicio el 27 de junio en el Teatro Monumental de Santiago de Chile, para luego presentarse los días 29 y 30 de junio en el Teatro Ópera de Buenos Aires, Argentina. Esta gira continuaría durante la primera semana de julio, dando 6 conciertos por diferentes ciudades de Brasil. A partir del 21 de julio y durante el mes de agosto, realizarían presentaciones en diferentes ciudades de Europa. En diciembre de 1996, el baterista Chuck Berry dejaría la banda y sería reemplazado por John Micheli. Ya en el año 1997, Rainbow comenzaría una gira por Estados Unidos durante los meses de febrero y marzo. Recordemos que el anterior manager de Rainbow, Bruce Pine, se había quedado con Deep Purple y las actividades de Rainbow serían dirigidas por un nuevo management, aunque la suegra de Ritchie Blackmore comenzaría a asumir cada vez más el rol de manager de la banda. Durante 1997, Ritchie Blackmore comenzaría a grabar un álbum en solitario junto a su mujer, la vocalista Candice Night. Los planes del guitarrista serían terminar de grabar este álbum para luego volver a trabajar con Rainbow. Lamentablemente, el último concierto de esta banda sería el 31 de mayo de 1997 en el Festival de Esbjerg en Dinamarca. Para esta época, la nueva manager de Ritchie Blackmore les ofrecería a los músicos de Rainbow mantener los contratos en stand-by, pero sin un futuro claro en cuanto a actividad laboral, los integrantes de la banda optarían por renunciar a Rainbow. El 2 de junio de 1997 se editaría Shadow of the Moon, primer álbum del proyecto Blackmore's Night, creado por Ritchie Blackmore y su mujer Candice Night. A partir de este primer álbum del proyecto Blackmore's Night, el guitarrista comenzaría una nueva etapa musical en su vida artística. Abandonaría por completo al heavy rock, volcándose enteramente al formato acústico y solo volvería a tocar guitarra eléctrica en muy pocas ocasiones. Ritchie Blackmore continuaría editando álbumes, presentándose en festivales europeos de temática medieval y focalizaría su carrera en la música renacentista junto a su mujer durante los siguientes 20 años. En el año 2013, el sello Eagle editaría el CD y el DVD titulado Black Masquerade, registrado en un show en Düsseldorf y que había sido filmado para el programa televisivo Rock Palace. Con la edición de este primer álbum de Blackmore's Night, se terminaría la historia de esta breve resurrección de Rainbow, tras 2 años y 9 meses de existencia. Si les gustó este video pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.